El 20 de marzo de 1995, una ciudad vibrante se detuvo. El pánico no vino de una explosión, sino de algo que nadie podía ver ni oler. Veremos cómo un gas inodoro e incoloro puede paralizar una megalópolis en cuestión de minutos. Descubrirás la aterradora diferencia entre una guerra viral y una guerra química, y por qué ambas buscan tu sistema biológico. Entenderás la razón oculta por la que estos agentes, invisibles hasta que es demasiado tarde, son la mayor amenaza global hoy. Es una historia de terror real. Y apenas hemos arañado la superficie. Empezamos. El 20 de marzo de 1995. Un día cualquiera en el metro de Tokio se transformó en pesadilla. Un gas inodoro, incoloro, letal, el sarín, fue liberado en varios vagones. 12 personas murieron, miles resultaron heridas, el pánico paralizó una de las ciudades más organizadas del mundo. Aquel ataque, obra de un culto, fue una brutal demostración del poder disruptivo de las armas químicas y un sombrío recordatorio de su amenaza silenciosa. ¿Qué convierte a estas armas, y a sus primas hermanas, las armas biológicas, en una de las mayores preocupaciones de seguridad global? En esencia, las armas biológicas son agentes no convencionales de destrucción masiva, pero difieren fundamentalmente en su naturaleza. Las armas biológicas emplean organismos vivos o sus toxinas, bacterias como el anthrax, virus como la viruela, o potentes venenos derivados, para enfermar, incapacitar o matar. Son una guerra librada por la biología misma. Las armas químicas, por otro lado, utilizan sustancias tóxicas sintéticas, creadas por el hombre, diseñadas para causar daño inmediato al contacto o por inhalación, colapsando directamente los sistemas biológicos del afectado. Su designación como amenaza silenciosa y letal no es hipérbole. Lo silencioso reside en su capacidad para actuar sin preaviso. Muchos agentes químicos son inodoros e incoloros, mientras los biológicos poseen periodos de incubación que permiten su diseminación antes de los síntomas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Lo letal radica en su potencial de causar bajas masivas, pánico generalizado y colapsar servicios esenciales. Son herramientas de terror con una capacidad única para sembrar el caos más allá de las víctimas directas. Aunque el uso de venenos o agentes infecciosos es antiguo, la ciencia moderna les dio su verdadero poder. Las armas químicas mostraron su devastación en la Primera Guerra Mundial con gases como el mostaza o el cloro. La investigación de las armas biológicas se intensificó durante la Guerra Fría, aunque su empleo en combate ha sido, por fortuna, más restringido. Entre los agentes biológicos clave encontramos bacterias, anthrax, peste, virus, viruela, ébola y toxinas, botulínica, ricina. Su dispersión suele ser aérea, afectando a grandes poblaciones. Las esporas de anthrax, por ejemplo, son resistentes y, una vez inhaladas, provocan una enfermedad grave con alta mortalidad. El objetivo es desatar una epidemia artificial que agote los recursos de una nación. Las armas químicas se clasifican por su efecto: neurotóxicos, sarín, VX, que atacan el sistema nervioso; vesicantes, gas mostaza, que causan quemaduras; o asfixiantes, cianuro, que impiden la oxigenación. A diferencia de las biológicas, actúan con una celeridad casi instantánea, al contacto o por inhalación, buscando incapacitación o muerte inmediata. La tragedia en Siria, donde su uso ha persistido desde 2013, nos recuerda su cruel disponibilidad a pesar de los tratados internacionales. Así, tanto las armas químicas como las armas biológicas representan una doble amenaza: la capacidad de infligir daño directo y masivo, y la de sembrar terror y dislocación social. Comprenderlas es el primer paso para reconocer la magnitud de esta amenaza latente, una que nos obliga a vigilancia constante, defensas robustas y la firme aplicación de un marco legal internacional. Para evitar que la sombra de su letalidad silenciosa se extienda sobre el mundo. Las armas biológicas y químicas, nombres que evocan un escalofrío primario, no son meras herramientas de guerra, sino verdaderas amenazas de destrucción masiva no convencionales. Su estudio revela una distinción fundamental, a la vez que subraya su capacidad compartida de sembrar el caos. Las armas biológicas emplean organismos vivos o sus toxinas, bacterias, virus, hongos, para enfermar o matar, aprovechando la replicación y dispersión natural de la enfermedad. En contraste, las armas químicas utilizan sustancias tóxicas sintéticas, productos de laboratorio diseñados para causar daño inmediato por contacto o inhalación. Ambas, a pesar de sus naturalezas distintas, comparten el ominoso propósito de infligir bajas masivas, generando pánico y desestabilización social a una escala aterradora. El rastro de estas armas se pierde en la antigüedad, donde el uso de venenos en flechas o la contaminación de pozos con cadáveres ya evidenciaba un entendimiento rudimentario de la guerra biológica y química. Sin embargo, fue la ciencia moderna la que transformó estas prácticas rudimentarias en una sofisticada y aterradora capacidad. Las armas químicas tuvieron su debut devastador en la Primera Guerra Mundial, con el uso del cloro y, sobre todo, el gas mostaza.
Estos agentes, que abrazaban pulmones y piel, inauguraron una era de horror químico, demostrando la eficacia letal de sustancias desarrolladas con precisión para infligir sufrimiento. Las armas biológicas, por su parte, vivieron su periodo de intensa investigación y desarrollo durante la Guerra Fría, cuando potencias mundiales acumularon cepas de agentes patógenos con potencial pandémico. Si bien su uso en combate a gran escala, afortunadamente, ha sido históricamente más limitado y esporádico. La verdadera naturaleza de la amenaza que representan las armas radica en su carácter silencioso y letal. Son silenciosas porque su presencia inicial puede ser indetectable. Muchas armas químicas son inodoras e incoloras, diseminándose sin aviso. Mientras que los agentes biológicos poseen periodos de incubación que permiten su propagación antes de que se manifiesten los primeros síntomas. Esta invisibilidad inicial amplifica su potencial destructivo. Su letalidad, por otro lado, se manifiesta en la capacidad de causar bajas masivas, provocar un pánico generalizado y colapsar los servicios esenciales de una sociedad. Los efectos de un ataque con armas son difíciles de contener, trascendiendo la zona de impacto directo para desatar una cascada de consecuencias humanitarias, médicas y socioeconómicas. Profundizando en los agentes clave y sus mecanismos de acción, las armas biológicas abarcan un espectro amplio de patógenos. Entre las bacterias, encontramos el anthrax, Bacillus anthracis, que forma esporas increíblemente resistentes capaces de sobrevivir décadas en el ambiente. Inhaladas, estas esporas causan carbunco pulmonar, una enfermedad grave con una altísima mortalidad si no se trata a tiempo. La peste bubónica o neumónica, Yersinia pestis, es otro ejemplo aterrador, que puede diseminarse rápidamente en poblaciones densas. En el ámbito viral, la viruela, erradicada de forma natural, representaba una amenaza biológica suprema por su capacidad de contagio y la ausencia de inmunidad generalizada. Mientras que el ébola ilustra el pánico y la dislocación que un agente viral de alta letalidad puede generar. Finalmente, las toxinas biológicas, como la botulínica, la sustancia más tóxica conocida por el hombre, o la ricina, son proteínas venenosas producidas por organismos vivos, que actúan a nivel celular causando parálisis o necrosis. La dispersión de estas suele ser mediante aerosoles o la contaminación de suministros de agua y alimentos, buscando afectar a grandes poblaciones de manera indiscriminada. Por su parte, las armas se clasifican según sus efectos devastadores. Los agentes neurotóxicos, como el sarín o el VX, son quizás los más temidos por su extrema potencia y rapidez de acción. Atacan el sistema nervioso, impidiendo la comunicación entre neuronas, lo que lleva a convulsiones, parálisis y muerte por asfixia en minutos. El VX es notable por su persistencia y la capacidad de ser absorbido por la piel, haciendo que la exposición sea particularmente peligrosa. Los vesicantes o agentes ampollantes, como el gas mostaza, causan dolorosas quemaduras y ampollas en la piel, membranas mucosas y pulmones, incapacitando a las víctimas y saturando los servicios médicos. Los asfixiantes, como el cianuro de hidrógeno o el fosgeno, actúan impidiendo la oxigenación celular, sofocando a la víctima desde dentro. Finalmente, los agentes incapacitantes, como el BZ, no buscan la muerte directa, sino la desorientación y el delirio, inmovilizando al enemigo. Todas estas armas actúan rápidamente, muchas veces al simple contacto o por inhalación, convirtiéndolas en instrumentos de terror instantáneo. La historia reciente nos ha dejado incidentes notables que ilustran la capacidad disruptiva de las armas y las lecciones aprendidas. El ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, perpetrado por el culto Aum Shinrikyo, demostró la escalofriante vulnerabilidad de las áreas urbanas al terrorismo químico. Este incidente puso de manifiesto cómo un pequeño grupo podía fabricar y emplear un agente neurotóxico, sembrando el pánico y causando bajas en una metrópolis moderna. Lo que enfatizó la necesidad de una preparación antiterrorista específica contra estas armas. Los ataques con anthrax en Estados Unidos en 2001, mediante cartas que contenían esporas, generaron un pánico masivo y un costo logístico enorme, a pesar de que el número de víctimas mortales fue limitado. Este evento subrayó la facilidad de dispersión de agentes biológicos y el miedo paralizante que pueden inducir. Más recientemente, el uso documentado de agentes químicos en Siria desde 2013 ha sido una trágica y persistente recordatorio de la disponibilidad y el uso continuo de estas armas prohibidas. Una clara violación de los tratados internacionales que pone en evidencia la fragilidad de la no proliferación. Cada uno de estos eventos, centrados en el uso de estas armas, ha dejado una cicatriz en la conciencia global. Las controversias en torno a la proliferación de armas son complejas y persistentes. Un desafío clave reside en las tecnologías de doble uso, muchos equipos y sustancias necesarios para investigación biomédica o producción industrial legítima. También pueden ser adaptados para desarrollar agentes de guerra biológica o química. Esta ambigüedad complica la regulación y la vigilancia. La preocupación por la proliferación se extiende a estados con programas encubiertos y, cada vez más, a grupos terroristas que buscan adquirir estas armas para maximizar el terror.
Para contrarrestar esta amenaza, el marco legal internacional se ha fortalecido, la Convención sobre Armas Biológicas, CAB, de 1972. Esta convención prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y adquisición de agentes biológicos y toxinas. Complementariamente, la Convención sobre Armas Químicas, CAQ, de 1993 prohíbe una gama similar de actividades para los agentes químicos, estableciendo un régimen de verificación riguroso. Estas convenciones son pilares fundamentales para la no proliferación de estas armas, aunque su aplicación efectiva sigue siendo un reto constante. De cara al futuro, la detección y defensa contra las placeholder son áreas de constante evolución. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de detectores portátiles de agentes químicos y biológicos, así como sistemas de alerta temprana capaces de identificar una amenaza en cuestión de minutos u horas. Las defensas activas incluyen equipos de protección personal, trajes hazmat, máscaras de gas, protocolos de descontaminación de personas y áreas afectadas y, crucialmente, el desarrollo y almacenamiento de antídotos y vacunas específicas para los agentes más peligrosos. Los progresos en biotecnología, como la edición genética, si bien prometedores para la medicina, plantean nuevos desafíos en la prevención de la creación de agentes biológicos avanzados, diseñados para ser más resistentes o más virulentos. El legado de las placeholder es una cicatriz invisible pero profunda en la historia de la humanidad, recordada no solo por su capacidad de infligir horror físico, sino por el pánico psicológico y el colapso social que prometen. Estas armas no convencionales, cuya distinción fundamental reside en usar organismos vivos o sus toxinas, biológicas, versus sustancias tóxicas sintéticas, químicas, han demostrado ser una amenaza persistente que trasciende las balas y las bombas, dejando una estela de desconfianza y vulnerabilidad. Su impacto va más allá de las cifras de víctimas directas. Los incidentes que han marcado nuestra memoria colectiva son testamentos elocuentes de esta letalidad silenciosa. El ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, perpetrado por el culto Aum Shinrikyo, aunque con un número relativamente bajo de fallecidos, expuso la aterradora vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante el terrorismo químico. Generó un miedo masivo, paralizó una metrópolis y reveló la dificultad de contener un agente inodoro e incoloro, demostrando la naturaleza silenciosa y disruptiva de estas armas. De manera similar, los ataques con Anthrax en Estados Unidos en 2001, utilizando esporas microscópicas, desataron un pánico generalizado y una costosa respuesta logística a nivel nacional, probando que el terror de lo invisible puede ser tan devastador como la propia enfermedad. Estos eventos nos recuerdan que la verdadera amenaza de las placeholder no solo reside en su letalidad inherente, sino en su capacidad para dislocar sociedades enteras, sembrar el caos y erosionar la confianza pública. La recurrencia del uso documentado de agentes químicos en Siria desde 2013, a pesar de las prohibiciones internacionales, subraya una verdad ineludible. La tentación de estas armas silenciosas y letales persiste en contextos de conflicto asimétrico o de desafío a la normativa global. Cada incidente añade una capa más al doloroso legado, demostrando que la mera existencia de estas armas ejerce una presión constante sobre la seguridad global, obligando a los estados a invertir en costosos sistemas de detección, equipos de protección y, crucialmente, en el desarrollo de antídotos y vacunas específicas para los agentes más peligrosos. Sin embargo, la proliferación sigue siendo una preocupación palpable, alimentada por las tecnologías de doble uso que difuminan la línea entre la investigación legítima y el potencial armamentístico. Los avances en biotecnología, como la edición genética, prometen revolucionar la medicina, pero también plantean el espectro de agentes biológicos avanzados, diseñados para ser más resistentes o virulentos, desafiando la detección y la contención. Por ello, el recuerdo de las no es solo una advertencia histórica, sino un llamado constante a la acción. Su legado se manifiesta en la continua vigilancia, la inversión en ciencia y tecnología para la defensa, y la inquebrantable diplomacia que busca fortalecer los regímenes de no proliferación. La amenaza silenciosa y letal de estas armas solo puede ser mitigada a través de una cooperación internacional robusta, una inteligencia compartida y un compromiso colectivo para mantener su sombra confinada en los anales de la historia y no proyectada sobre nuestro futuro. Es un desafío perpetuo que exige que la ciencia, la ética y la política trabajen en unísono para proteger la vida humana de estas formas insidiosas de destrucción masiva. El esfuerzo por contenerlas es, en esencia, un esfuerzo por preservar la civilización misma. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.